Bueno, vamos a retomar un problema técnico. Y vamos a retomar. Bien, entonces estábamos en esta parte que es el revelado. Esta parte entonces, como les decía, el toner que va a estar contenido aquí se va a transferir hacia el rodillo que tiene la imagen que se generó en la exposición. Hay una cuchilla pues que va a recoger el sobrante y pues la idea es que el sobrante pues vuelva a caer en ese contenedor de toner. Sin embargo, pues como les decía, hay mucho de este polvillo pues que toca tener cuidado porque se va a expandir a otros sitios y va entonces a pasar a otras partes, las va a ensuciar, van a empezar a funcionar mal o cuando estemos limpiando pues toca protegernos de ese polvillo porque va a terminar cayendo en nuestros pulmones porque es demasiado fino. Entonces por eso les decía que toca utilizar tapabocas para el caso de hacerle mantenimiento y una aspiradora. Esto no es de soplar, esto es de aspirar. Entonces tienen que tener mucho en cuenta eso. Jamás se les ocurra pues hacer eh, soplar una impresora láser porque eso es bastante complicado la cantidad de polvillo que va a transferir al aire. Bien, el polvillo entonces, en la siguiente fase, ahí sí es que ese toner que está adherido, que está todavía sobre un rodillo, ¿no? Se va a transferir con un rodillo de transferencia o con ayuda de este rodillo de transferencia al papel. Entonces, aunque aquí parezca que está separado, realmente la distancia es muy pequeña. Eh, Distancia que va a hacer que efectivamente pues el rodillo no es que vaya a caer, ¿sí? Sino que el, el polvillo pues va a estar mucho más cerca del papel y prácticamente es como si pasáramos el papel por encima de este rodillo. Solo que pues el toner pues termina trasladándose al papel. Entonces ahí es cuando esa imagen, ¿sí? Aquí pues el espacio es muy pequeño, pero sí lo que va a hacer es transmitir el toner. Se va a pegar al papel, ¿sí? Entonces la imagen ya va a quedar adherida al papel, ¿sí? La misma imagen que habíamos dibujado con el láser, que después le habíamos pegado el toner, ¿eh? Va a terminar pues siendo transferida al papel. Y ahí es cuando en ese momento la imagen ya está en el papel. No está fija, pero ya está pegada al papel, que eso es una de las cosas que toca tener en cuenta, ¿no? Bien, un segundo, que no estoy viendo los controles de la gráfica. Listos. Bien, entonces aquí ya la imagen está sobre el papel. Eso ya sería pues la fase de transferencia. ¿Mm? La siguiente parte, ahí sí viene el fusor. Recuerden que el fusor en algún momento va a utilizar una temperatura bastante alta, ¿sí? Y ese fusor, eh, eh, si ustedes se dan cuenta, va también a pasar a través de él pues el papel y aquí es donde se le va a fijar en esa fase de fusión pues el calor les había comentado anteriormente y adicionalmente también se les va a generar presión. Entonces ese toner que digámoslo así aparecía como bolitas, realmente aquí ya prácticamente está aplastado contra la hoja y está prácticamente fusionado con calor y con presión. Ahí ya es donde queda fijo a la hoja. En esta parte inicial o entre estos dos, si el sistema de fusión no funciona bien, pues toda la imagen, como le decía, va a quedar como un polvillo aquí y ese polvillo cuando lo saquemos al otro extremo pues va a quedar suelto y si usted de pronto sacude la hoja pues se alcanza a caer el polvillo. Entonces ese sistema de fusión pues es bastante importante porque termina fijando eh, la imagen al papel definitivamente. Entonces ahí sí ya cuando salga después de este paso pues ya va a tener eh, pues ya la imagen fija a la hoja, ¿listo? Y ahí ya pues ya no hay problema con la hoja. Aquí es donde efectivamente ya después de que salga el sistema, ya cuando se empieza a enfriar un poquito, la hoja alcanza a salir un poquito caliente porque este sistema pues es bastante caliente, ese sistema de fusión. Pero pues en el recorrido de la salida casi siempre termina
enfriándose un poquito y pues cuando uno le pasa el dedo por encima de la hoja, pues no se va a, digámoslo así, a correr la imagen eh, y se va a dañar la imagen, ¿no? Como pasa de pronto cuando uno coge las hojas de los sistemas de inyección de tinta. El último paso, pues, es volver a limpiar todo este rodillo. ¿M? Entonces, aquí, sin embargo, hay toner pegado, hay suciedad en el ese rodillo. Y este rodillo, pues, efectivamente va a tener un poco de suciedad y se va a terminar limpiando ese sistema. Recuerden que todo esto utilizó en algún momento un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico eh, tenía cargas aplicadas sobre el rodillo, en algún momento se queda una carga eléctrica sobre el papel, en algún momento las cargas eléctricas del tóner también existen. Entonces al final pues esto va a tener estática y va a haber algún sistema de descarga de electrostática también. Lo mismo este rodillo pues tiene que descargarse para volver a iniciar otra vez el proceso. Entonces todos esos sistemas también necesitan un sistema de descarga de la parte electrostática o de la carga eléctrica que tengan en algún momento almacenada y del polvillo que tenga almacenado. O sea que en esta parte la limpieza es bastante importante porque el rodillo tiene que quedar limpio para volver a iniciar todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es un proceso pues bastante complejo, pero pues ya uno viéndolo por partes o por bloques, ya se entiende un poquito más el proceso, cómo se hace. ¿Listo? Todo basado pues en sistemas de cargas eléctricas y basándose en que estos componentes se pueden cargar eléctricamente, positivo, negativo, que se puede transferir la carga eléctrica eh, o se puedan atraer partículas a través de las cargas eléctricas y al final pues calor, presión, ¿sí? Y el cambio de cargas pues no se les olvide que también se realiza en el láser. Lo mismo que digamos aquí en la limpieza y también se harían una limpieza general de las cargas eléctricas que se apliquen en este rodillo. ¿Listos? Ese sería el sistema, pues básicamente del láser para que lo tengan en cuenta. Bueno, hay unas preguntas de repaso para que las lean. Bien, este es otro tipo de impresoras que es el térmico. Este sistema es bastante común, o las impresoras son bastante comunes, por ejemplo, en los cajeros de los centros comerciales donde uno va a pagar pues su facturita y lo que acaba de comprar y entonces ahí es donde hay un sistema de impresión térmico que es bastante barato. Pues el sistema de impresión de esa factura que usted tiene o de ese recibo que le dan en un supermercado, por ejemplo, pues no requiere que sea el superdocumento y no requiere que sea em, con alta resolución ni tener imágenes ni nada de eso. Entonces básicamente el sistema que tienen aquí en las impresoras térmicas, pues va a permitir que a través de un papel térmico, porque ese papel pues no es normal, no es un papel que efectivamente sea como cualquier otro, tiene un tratamiento especial. Entonces ese papel térmico también se ha afectado eh, durante la impresión. Entonces ese rollo es especial, la impresora también es especial y va a utilizar un sistema térmico para generar esas imágenes, ya que el papel pues va a tener en algún momento pues una composición química que va a ser afectada. Si ustedes se acuerdan de pronto o han visto la gente cuando retira la factura de la impresora y cuando la verifica o a veces hay gente que le pasa como la uña ahí encima del papel y queda la marca. Entonces eso es como el tratamiento del papel, ¿no? Ahí se alcanza a ver que pues queda una marca eh, cuando le pasan la uña por encima del papel. Y eso, aunque genera la marca, pues eso es el comportamiento del papel térmico, por eso ese papel es bastante importante. Bien, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de partes. Hay un cabezal de impresión, por supuesto, como todas las impresoras tienen cabezal de impresión. En este caso, no es que haya un cartucho de tinta, no es que haya un sistema de tóner. Básicamente el tratamiento del papel térmico es lo que hace generar ese color negro, ¿sí? Y el cabezal de impresión lo que hace es generar calor. Entonces, básicamente el cabezal no es que inyecte la tinta, no es porque no hay tinta, no es que inyecte toner,
lo que él hace es efectivamente afectar los puntos del papel donde quiere que se genere la imagen. ¿Sí? Entonces estas impresoras pues son bastante eficientes a la hora de hacer este tipo de trabajos y por eso es que como son tan sencillas también se utilizan en la parte comercial. Entonces la desventaja de estas, aunque el sistema es muy bueno y durable, la desventaja de estas es que gasta los rollos de papel pues, bastante rápido. Entonces toca hacer un continuo recambio de los cartuchos y hacer de los cartuchos de papel para que ella siga imprimiendo constantemente, ¿no? Pero pues el sistema térmico pues básicamente es bastante eficiente y pues dura bastante, ¿no? Entonces ese sistema de impresoras pues también eh, es bastante útil. Como les decía, esto es prácticamente es para generar unas imágenes muy sencillas y que se puedan ver, ¿no? Esto igual con el tiempo, si usted deja una factura, esto se va a perder y estas imágenes se van a borrar, ¿sí? Porque pues esto no es tampoco de larga duración, la impresión. Eh, y eso también hace que los diferencien, ¿no? Pues cuando usted quiere guardar una impresión por mucho tiempo, pues no va a utilizar un sistema térmico, porque esos papeles en algún momento pues se terminan degradando más fácil que el resto de las impresiones. Pero para el trabajo que está realizando en ese momento, pues es un trabajo eficiente. Usted va a ver la factura, se la va a llevar, la van a revisar a la hora de la salida de la puerta. Usted va a llegar a su casa y todavía existe esa factura, ¿sí? Y pues ese sistema le va a permitir controlar pues lo que usted compró, los valores y los datos. No necesita, como les decía, imágenes, no necesita una alta resolución. Apenas este sistema alcanza pues a colocar las imágenes eh, que usted necesita para reconocer eh, pues los datos que están aquí. Entonces por eso es que esas impresoras pues tienen un uso muy específico. Estas impresoras térmicas que utilizan en los centros comerciales o en los cajeros, en ese tipo de cosas. Estas impresoras, aunque son de un sistema de los primeros que se utilizaba para impresión, que son las impresoras de impacto, porque ellos no, por lo general, no inyectan tinta, no colocan toner sobre una superficie y después la calientan. Lo que hace es golpear una cinta que aparece aquí. ¿No? Por eso se llama de impacto por el golpe. Este sistema de impacto, aunque es de los primeros, todavía hay impresoras que crean esas impresoras, porque tienen una función en muchos centros bastante específica, ¿sí? Es algo así como si quisiéramos generar la factura en una térmica, pero pues la térmica no nos va a dar. Y la factura aquí, en cambio, sí nos puede colocar datos específicos en una hoja. Y en una hoja normal, ¿no? Porque aquí ya no se necesita un sistema térmico ni nada por el estilo. Se necesita una cinta, ¿no? Como las de la máquina de escribir viejas, los que alcanzaron a conocer las máquinas de escribir. Y el sistema que hace los golpes pues está en el cabezal. Entonces ese sistema de golpes que se efectúa se hace a través de unas agujas y el cabezal pues entre más agujas va a generar una serie de puntos más cerca, ¿sí? Y va a generar pues todas las imágenes, bueno, las letras, perdón, los caracteres, pues más definidos y la resolución va a ser más alta porque pues va a utilizar más puntos para generar una imagen o una letra, por ejemplo. No imágenes tanto, se me mete la palabra imágenes, pero sí va a utilizar entonces esta parte del cabezal para hacer golpes a través de unas agujas. Y entre más agujas, pues mejor es la resolución. La de menos, pues es de 9 agujas y esas, pues apenas alcanza a colocar aquí la información de los caracteres sobre la hoja y son legibles, no hay ningún problema. Solo que a veces, pues la gente quiere que de pronto se vean un poquito otras figuras un poquito más definidas y por eso utilizan pues cabezales de más agujas. Pero estas impresoras todavía existen y son bastante caras las que están produciendo. Si existen impresoras viejas como esta Epson, eh, es porque en algún momento alguien las ha cuidado y las ha mantenido durante muchos años. Pero hay otras que son más nuevas y que tienen puertos pues más recientes. Por ejemplo, estas utilizaban puertos seriales y puertos paralelos, pero posteriormente pues ya cuando las producían a futuro o más adelante cuando las produjeron, ya les empezaron a cambiar los puertos. Y entonces, por ejemplo, ya usted encuentra estas impresoras de matriz de punto de impacto eh, utilizando puertos USB.
¿sí? Pero pues, por supuesto, si ustedes buscan una impresora de este tipo reciente en un fabricante, les van a encontrar que son de precios bastante elevados. Entonces, pues, comprar una a esta altura del partido ya es bastante caro. Bien, no teníamos tinta, pero la tinta sí estaba contenida en la cinta. Entonces, este sistema de cinta em, se desgasta, ¿sí? La tinta, pues en algún momento de tanto de ya utilizarse, pues se desgasta. Hay gente que pues le echaba un poquito más de tinta y con cuidado pues podía volver a recargarla un poquito. Sin embargo, pues digamos que la tela que compone la cinta también se desgasta y ese desgaste sobre esa cinta pues a veces es bastante notorio y se nota que ya se rasga la cinta. Entonces esa cinta pues ya en ese momento ya que usted la empiece a ver pues está bastante desgastada, esa cinta ya no es útil y pues toca cambiar todo el cartucho. El cartucho es esta parte negra que aparece aquí atrás del cabezal. Entonces esta parte negra aquí está contenida la cinta está prácticamente eh, como si uno la metiera a la fuerza, entonces aquí hay una distancia bastante larga y entonces todo está metido como peñuscado aquí en todo este cartucho de acá. Se estira un poquito por unos rodillos que tiene acá. La cinta en algún momento ya la parte externa pues queda aquí por fuera, ¿sí? Entre la hoja de papel y el cabezal y la cinta se va moviendo. Entonces la cinta va volviendo a entrar otra vez al cartucho, vuelve a quedar aquí internamente, aquí es donde en algún momento la recargan y la cinta vuelve a salir otra vez por el otro extremo. Entonces la cinta es como rotatoria para que la tengan en cuenta. Los cartuchos sí son bastante baratos y duran bastante. Entonces gastar esa tinta pues también requiere de tiempo, ¿no? ¿Mm? Entonces ese sistema de recarga pues es bastante eficiente. Lo que no está diseñada esta impresora es para generar imágenes. Entonces ahí es donde la gente que requiere imágenes pues no la va a comprar, porque efectivamente solo me sirve para los caracteres. Y si ustedes ven una impresora, la cantidad de fuentes, por aquí en la imagen se ven como 4 grupos, ¿sí? Esas son las cantidades de fuentes que yo puedo generar. Las fuentes es el carácter o la forma del carácter que usted tiene, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Word tiene cientos de fuentes, ¿sí? Y él puede imprimir de la A de muchas formas. En cambio, estas impresoras pues no tienen esa facilidad de obtener tantas fuentes. Por eso es que son de fuentes limitadas también. Fuentes recuerden que es esa forma, en este caso es la forma de esas letras o de los caracteres. Y pues se pueden escoger aquí estas 4 y eso es lo que puede imprimir la impresora. Entonces es bastante limitada lo que yo puedo hacer con estas impresiones. Los gráficos como son muy sencillitos, esos son esos gráficos que uno hace con puntos y con letras y con los corchetes y sí, esos son ese tipo de gráficos. De resto eso no, realmente eso no es un gráfico, eso es una serie de caracteres que si usted se aleja un poquito pues terminan siendo un gráfico. Pero eso no es un gráfico, son caracteres comunes y corrientes, con una organización que parece un dibujito, pero pues eso no son gráficos realmente. Entonces estas impresoras para los gráficos no funcionan, pero donde hay facturación o donde hay un sistema de colocar datos sobre una factura, sobre un documento, pues son bastante eficientes y son bastante baratas. Entonces, usted donde las va a encontrar por lo general es en las áreas de facturación. ¿Sí? Y si usted está en un sistema, no sé, de salud, usted se va a dar cuenta que hay muchas impresoras de ese tipo en el área de facturación y cuando usted le van a cobrar, entonces lo que hacen es imprimir una factura en una de esas impresoras. ¿Mm? Bueno, sí, para los médicos les dan el otro sistema de inyección de tinta y ellos, o una láser y ellos lo hacen por ese sistema. Pero en la facturación, ya cuando le van a cobrar, pues sí es más común que vean, por ejemplo, sistemas de este tipo, de impresión de impacto. ¿Listo? Entonces, básicamente ese sistema pues es bastante eficiente. Em, Aquí lo que les decía, la cantidad de agujas por cabezal, 9, el máximo 24. Eso hace que la resolución, que la cantidad de cosas que usted puede hacer como una letra, ¿sí? O como un carácter, pues se representen mejor porque hay más agujas que pueden representar esa imagen. Y está ahí, por ejemplo, en la parte superior donde dice impresora, pues esa ahí va a estar generada por 24 agujas.
En cambio, en una de menos resolución, pues esta ahí la genera con 9 agujas. Y usted alcanza a notar pues la diferencia entre esos dos, ¿sí? Tiene que ser bastante detallista, pero sí alcanza a notarse la diferencia entre esos dos sistemas, el de 9 y el de 24. Por lo general, las de 24 son mucho más grandes. Este sistema que está ahí de esa hoja, pues, de esa impresora que está ahí, pues es de 9. Entonces, esas impresoras, pues, son bastante pequeñas. Las de 24, pues, sí, son mucho más grandes y, bueno, tienen otras características adicionales que la hacen un poquito mejor que estas. Pero estas son, pues, básicamente, pues, de trabajo. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esos son otros dos tipos de impresoras. Em, bueno, los sistemas de impresoras virtuales. Esto es otro sistema pues que ha sido ya muy común eh, ahora. Básicamente lo que hacen es generar impresoras que transmitan pues la información y la pasen a un formato de archivo que se reconozca. ¿Sí? Realmente esto no lo imprime en una hoja de papel. Lo que hace es generar un archivo en el sistema. Entonces, al final, realmente imprimir el archivo que usted quiere es pasarlo a un formato. Y ese formato de archivo, pues es un formato que son comunes que nosotros lo utilicemos, por ejemplo, el formato PDF. Entonces, el sistema de impresoras virtuales o de impresión que utilizan, por ejemplo, ya por defecto los sistemas operativos, lo que hacen es generar, digámoslo así, una impresora virtual. Esa impresora virtual en teoría hace la ubicación de la imagen que usted quiere imprimir o del documento que usted quiere imprimir dentro de un formato que usted ya conozca. Entonces aquí por lo general uno cuadra casi siempre el formato que uno ya conoce, que es el PDF, ¿sí? Y entonces ese formato PDF, pues es la forma en que al final uno termina recibiendo el documento, ¿sí? Pero pues nunca llegó hasta el papel. Ya después si usted quiere utilizar otro sistema distinto de impresión, pues sí lo puede llevar al papel, pero básicamente lo que hace una impresora virtual pues es pasarlo a un tipo de archivo. Esto que está aquí también es un sistema que se utiliza para generar pues información. Este sistema también es un sistema pues parecido al PDF, solo que este pues no es tan común. Eso es prácticamente de Microsoft y es como una alternativa para mostrar información, como si fuera una hoja que uno está viendo en PDF, pero pues eso es otro sistema propio de Microsoft para que también se pueda utilizar. Casi siempre como esto es una pantalla de Microsoft, pues la opción adicional es un formato que sea propio de ellos, que es el sistema XPS. Em, También se podrían encontrar otro tipo de formatos, aunque aquí no es que nos muestre mucho los formatos, pero opciones de formato, por ejemplo, para imágenes, se podrían guardar en los formatos que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos el JPG y esos son formatos que en algún momento son de imagen y ese formato de imagen, pues también hay impresoras virtuales que pueden guardar eso en un formato de imagen. ¿Listo? Entonces son formatos que van a tener las impresoras virtuales en algún momento para transmitir esa información. Lo único es que hacen es que no utilizan el papel eh, de una impresora necesariamente, sino un formato que nosotros ya conocemos, ya sea de imagen o ya sea un formato de documento. Bien, esta también es una forma de impresión. Ya no es solo del computador que estamos necesitando imprimir algo directamente hacia un archivo, hacia una hoja, sino que es básicamente una impresión hacia otro sistema, o hacia un sistema que no propiamente está en, en, en una impresora física conectada o en un formato directamente desde el sistema operativo, sino que ya lo hacen a través de dispositivos móviles como los celulares y ese tipo de dispositivos pues se van a conectar directamente a algo que se llama una nube de impresión, una cloud printer, como menciona pues Google o la nube, y ese archivo pues se va a enviar directamente a ese sistema. ¿Mm?
Entonces es como un trámite adicional, es como si tuviéramos un servidor de almacenamiento donde mandáramos todas las impresiones inicialmente. Y cuando enviamos la información directamente a ese lugar, es como si lo estuviéramos almacenando en un archivo. O sea, básicamente lo que hicimos ahorita con PDF o lo que hicieron con los archivos PDF, lo estamos guardando en la nube y la nube pues es un sistema de almacenamiento que está en algún lado eh, representado pues básicamente por aplicaciones como esto que dice Cloud Printer. Ya si después, si en algún momento, ya que está almacenado, usted lo quiere imprimir, pues lo puede mandar posteriormente a un sistema de impresión y lo puede mandar al papel. Pero pues básicamente no es necesario tampoco en este caso pues mandarlo obligatoriamente al papel. Entonces, ahí también es como si lo almacenáramos en archivos, pero en otro lado, ¿sí? Claro, ese otro lado son servidores y eso, hay física, aparte física, hay discos duros, hay todo eso. Recuerden que la nube es básicamente servidores en otro lado que nos está administrando eh, otro, otra empresa, ¿no? Y pues este almacenamiento realmente no lo estamos pagando, pero no está en nuestra empresa, está en otro lado. Lo administra básicamente otra empresa. Entonces, como mandarlo primero a un repositorio de otro lado y después sí utilizarlo si se necesita. Bien, este sistema de impresiones en 3D, este sistema pues sí ya ha sido o se ha vuelto común en estos últimos años, no era común hace muchos años. Nadie pensó en algún momento que yo podía imprimir algo en 3 dimensiones o crear objetos tridimensionales eh, en algún momento. Solo se crean pues objetos o las impresoras están capaces de colocar objetos en 2D. Y ahí es cuando pues estas impresoras ya generaron una novedad y utilizaron otra dimensión que sería la 3D. Entonces ya podemos tener 2 dimensiones, 3 dimensiones, perdón, y efectivamente pues estas impresoras pues ya van a ser capaces de hacer objetos que se puedan utilizar. Para esto requieren un insumo. Entonces, básicamente el cabezal de inyección del material, esa es la parte que va a ser más móvil. Miren que aquí hay una serie de unos rodillos, unas guías, perdón, que van a hacer que en algún momento se pueda desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es empezar a imprimir las cosas con una base, generar la base e ir subiendo capa por capa hasta terminar la figura que necesitan imprimir, ¿no? Entonces esto es una impresión, digamos, por líneas o por niveles hasta que se complete la figura. Por eso es que en algún momento pues ellos tienen un comportamiento de movimiento de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque así crean la figura por capas. Lo que se mueve para darle, digámoslo así, una profundidad, o si lo quieren tomar por adelante o hacia atrás, es esta bandeja que está aquí. Entonces esta bandeja también tiene otro movimiento y ese movimiento pues hace que también se pueda establecer un ancho en los objetos, ¿sí? Y moverse, pues, digamos, hacia adelante o hacia atrás o tener otros movimientos adicionales del que teníamos anteriormente, que era hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí hay varios movimientos que se tienen que ser puestos en funcionamiento para ese tipo de componentes. En la materia prima, entonces, como les decía, se va a inyectar. Entonces, digamos que uno de esos tubos de acá es la que va a llevar el materia prima y básicamente estos son plásticos, que en algún momento ese plástico pues va a tener que ser, digámoslo así, calentado. ¿M? Y ese material en algún momento pues al ser calentado pues se vuelve un poquito más moldeable. Y adicionalmente se puede aplicar a través de una boquilla. Entonces esa boquilla va dejando material, va dejando material, va dejando material, va dejando material, va dejando material. Y cuando termina una línea, pues pasa a la siguiente y va dejando material. Claro, esta figura pues ya está hecha en otro equipo con un software especializado. Y esta figura pues la van creando de a poquito. Es como si fueran goticas del material con que están formando la figura. Y eso lo va soltando pues este componente que sería el cabezal de inyección. En este caso pues de material.
Si no se hiciera así, inyectando, la otra forma de hacerlo es que yo tenga un conjunto de material acá, por ejemplo, metal, madera, piedra, ¿sí? Y lo que hiciera es reducir ese material o moldear ese material o sacar el sobrante de ese material. Entonces yo no necesitaría inyectar el material, sino que yo ya tendría el material aquí en el centro y lo que haría es quitar los excesos de material en posiciones muy específicas. Y al final pues yo termino moldeando como si yo estuviera esculpiendo este objeto. ¿Sí? Entonces ahí ya lo que se hace es retirar material de una base, ¿sí? Para poder formar una figura. Entonces por eso es que también pues hay impresoras que lo que hacen no es inyectar material, sino lo que hacen es retirar el exceso de un material sobre una figura que ya está puesta, sobre un material ya grande, digámoslo así. Como cuando esculpen las figuras en piedra, por ejemplo. Utilizan un martel y un cincel para quitar los excesos de material, ¿sí? Y dejarlo pues en una figura que la gente quiere. Básicamente pues la impresora 3D también haría eso, como algo así como un torno, donde uno coloca la figura y pues le va quitando de a pedazos para formar la